Esta reflexión en concreto fue una reflexión que se realizó en la OAC en el año 2006 con motivo del 5º Encuentro Mundial de las Familias. El lema que engloba esta Semana de las Familias, Trabajo y Fiesta, que va a ser el 7º Encuentro Mundial de las Familias y va a ser en Milán, pero no ha perdido vigencia, y no solamente no ha perdido vigencia, sino que yo creo que se hace más actual que nunca seguir reivindicando un trabajo digno, una vida digna, para que las familias también puedan vivir y estar abiertas a la vida. Vamos a empezar con algunas paradojas que vemos en nuestra sociedad. Las posibilidades para que las personas y las familias puedan vivir con dignidad han crecido enormemente en estas últimas décadas. Ha habido muchos avances, se han ido consolidando los sistemas de protección social, sobre todo en esta parte del mundo. Los servicios públicos y privados atienden necesidades que antes no estaban cubiertas. Hay numerosas asociaciones, entidades que están cubriendo también y están haciendo una acción protectora. Y hay numerosas personas buenas que dedican parte de su vida a servir a los demás. Son todas estas realidades que vemos ahora mismo encima de la mesa, oportunidades para que las personas y las familias tengan una vida buena, una vida digna y una vida justa. Pero frente a estas cosas vemos algunas otras cosas que nos desconciertan y que en realidad nos dejan un poco perplejos. Son esas paradojas de las que acabamos de hablar. Cada vez vemos más personas pobres viviendo en la marginación, pero entre la opulencia, entre otras personas que viven de una manera totalmente opulenta y con un ritmo de vida frenético. Se da y se ha comenzado a dar desde no hace mucho que los dos miembros de las parejas en las familias tienen que trabajar para poder vivir y sacar adelante la economía familiar. Hoy, más que hace X años, vemos que hay familias endeudadas, que están agobiadas por sus hipotecas, el paro, que está en cifras ya escandalosas en nuestro país, la precariedad de las personas que tienen que trabajar muchas veces genera ansiedad, genera angustia. Hay muchas personas que viven realmente esta situación con mucho desgarro. Crece el número de niños con problemas de conducta. Yo, desde septiembre, estoy trabajando al servicio de la OAC, al servicio de la Iglesia, pero antes trabajaba como educador social en un centro de menores. Y os podría contar 1000 casos, 1000 situaciones de personas, de niños que se ven abandonados, que se ven en situaciones que podríamos considerar increíbles por la situación en la que viven sus familias y por la desestructuración a la que se ven abocadas por tal y como tenemos organizada nuestra sociedad. Crece la violencia escolar, vemos que hay patologías muy diversas, desde obesidad, niños que los tenemos mal alimentados, o adolescentes y jóvenes que viven y sufren el tema de la anorexia por el aparentar, sexualidad precoz. Muchas familias se rompen antes de casi de empezar. Muchas familias también desearían más hijos, pero la situación del trabajo y la situación actual muchas veces lo impide. Los psiquiatras nos alertan de ese crecimiento de depresiones, de suicidio de personas que realmente sufren con angustia todas estas situaciones. Y también muchas personas ancianas viven solas, mueren solas, sin nadie que les atienda. Ante esta situación de elementos positivos y, digamos, elementos negativos, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo lo valoramos? ¿Cómo podemos abordar estas paradojas que se dan en nuestra sociedad? Cosas tan buenas y a la vez cosas tan malas y tan nefastas. Pues desde la OAC nosotros pensamos que el quid de la cuestión radica en las relaciones que se establecen entre la persona, la familia y la sociedad. Y estas relaciones dependen de la concepción que tengamos de lo que es la persona, lo que es la familia y lo que es la sociedad. Los cristianos tenemos una antropología cristiana, tenemos una manera de entender a la persona y desde ahí hacemos el juicio. Para nosotros la persona es creada a imagen y semejanza de Dios, creada por amor, llamada a amar y a ser amada. ¿Para qué? Para construir la comunión entre las personas, para construir la comunión con la naturaleza y para construir la comunión con Dios. Esto, básicamente y esquemáticamente, podría ser una visión de la persona desde la antropología cristiana. Estamos llamados
a vivir en el amor, creados a imagen de Dios para construir la comunión entre las personas, con la naturaleza y con Dios. Por tanto, no se concibe la persona sola en una isla, sino que estamos llamados a ser relacionales, a la comunión, a no vivir solos. Esa comunión es fruto del amor y a la vez esa comunión es la que nos hace ser felices. Así que ya sabemos cuál es el secreto de la felicidad. Cuando decidimos libre y conscientemente construir nuestra vida para desarrollar nuestra capacidad de amar y de vivir en comunión, seremos felices. Ese es el secreto de la felicidad. Decidir libre y conscientemente que nuestra vida esté al servicio de esa capacidad de amar y de vivir y crear comunión. Eso es lo que decíamos respecto a la persona. Y respecto a la familia, pues la familia es la primera manifestación del amor de la persona. Es donde primero se nos ama, donde primero amamos, donde nos realizamos precisamente amando y siendo amados. Es la primera sociedad y la primera expresión de la comunión. Y es que la esencia de Dios precisamente es ser comunión de personas. Dios no es un Dios solitario, Dios es un Dios que es Trinidad. Y la esencia de ser persona es ser comunión de personas. No ser cada uno de nosotros individualmente, sino ser comunión y vivir en comunión. Por tanto, necesitamos este ámbito para realizarnos como personas. No podemos renunciar porque nuestras raíces vienen de la familia y estamos llamados a crear familia. Y la sociedad. Hemos hablado de la persona, hemos hablado de la familia y la sociedad. Pues la sociedad debe o debería de estar al servicio de la persona y de la familia. La comunión familiar aspira a ser también una comunión que sea una comunión, una sociedad en comunión. Esa comunión que vivimos en la familia, en la sociedad también tiene que tener un reflejo. La familia es para la sociedad, para realizarse en la sociedad amando, construyendo la comunión, y si no lo hace, la sociedad negará su identidad, que es lo que muchas veces nos está pasando en la cultura actual. Por tanto, en esta situación de hemos visto la persona, la sociedad, la familia y la sociedad, ¿qué tienen que hacer el Estado y la política ante esta situación de la persona, la familia y la sociedad? Pues, como ya bien don Fernando nos dijo, tiene que servir al bien común. La función del Estado es que tiene que servir al bien común. Por tanto, ¿qué es el bien común? Pues es la relación entre la familia, la persona y sociedad que posibilite que las personas y las familias puedan crecer en libertad atendiendo sus necesidades, tanto materiales como culturales como espirituales, y participando activamente en la sociedad. El Estado y la política son servidores de la vida humana, de la persona y de la familia. Y si no son servidores de la vida humana, de la persona y de la familia, no estarán cumpliendo con su función de ser Estado y con la función de la política, que es servir al bien común. ¿Cómo son esas relaciones, por tanto, entre la persona, la familia y la sociedad? Esas relaciones están mediadas por la forma en que está organizada el trabajo. No decimos que sea lo único, pero desde la OAC nuestra visión, nuestra misión en la Iglesia es evangelizar el mundo del trabajo y el mundo obrero. Por tanto, consideramos que el trabajo es una pieza necesaria y fundamental, como nos acaban de recordar también nuestros obispos, cuando nos invitan a que retomemos el trabajo y la fiesta como elementos esenciales de la familia. Por tanto, aunque no sea el único factor, sí que es un elemento decisivo. La flexibilidad es la palabra mágica que hoy define cómo se organiza el trabajo. Y para eso voy a poneros un caso, un ejemplo concreto, un testimonio, que es, a la gente de la OAC nos gusta hablar desde la vida, desde lo concreto. Un segundito que lo coja, que lo tengo en la maleta.
de esta reflexión que he estado hoy ahora compartiendo con vosotros, es este folleto. Yo he traído 50 o 60, creo que me he quedado corto, pero bueno, por si lo quieren tener, también lo pueden coger cuando acabe este ratillo que estamos compartiendo. Un caso real. El caso real es el siguiente. Vamos a hablar de una familia concreta. De la familia Pérez, pongamos por caso. Está compuesta por un matrimonio y 3 hijos. El padre es mecánico y después de llevar varias temporadas en el paro y trabajando en el extranjero, se decide a crear una empresa con otros compañeros. Esta aventura le obliga a trasladarse a otra comunidad autónoma en donde va consolidando su situación. Al año, la familia decide que la mujer y la hija se vayan a vivir con el padre y con los 2 hijos mayores. En la nueva comunidad autónoma, la hija pequeña, de 12 años, tiene problemas para integrarse debido a que su lengua natal no es la que se está utilizando en esa comunidad. Otro de sus hijos, Eugenio, termina el bachillerato y comienza la universidad, pero no aprueba ninguna asignatura y abandona para buscar trabajo. Sonia, otra de las hijas, trabaja en una cafetería con un horario de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y de 3 de la tarde a 9 de la noche los sábados y los domingos. Descansa 2 días entre semanas que le son comunicados la semana anterior. Sonia tiene novio, Ángel, que trabaja en una empresa industrial y su jornada diaria de trabajo es la siguiente. De lunes a viernes de 11 de la noche a 4 de la mañana y todos los sábados de 11 de la noche a 6 y media de la mañana. Además, 4 días de la semana, incluidos los sábados, trabaja también de 2 y media a 4 y media de la tarde. Descansa la noche del domingo al lunes. Bueno, con este caso, con este ejemplo concreto de una familia, retomamos la palabra última que os decía antes, la palabra de la flexibilidad, que es esa palabra mágica que define cómo ahora se está organizando el trabajo. ¿Y qué tipo de flexibilidad? Pues por este caso que acabamos de ver, flexibilidad geográfica, flexibilidad horaria y también flexibilidad salarial. La flexibilidad geográfica supone moverte de trabajo porque la familia tiene que dividirse. Y ahora os pongo otro ejemplo más concreto todavía porque me afecta personalmente. Ahora donde vivo en Madrid, justo en el portal de abajo de casa, hay un par de chicas peruanas que han montado una frutería. Y estas 2 chicas peruanas, jóvenes, 30 y pocos años, trabajan todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, excepto los domingos, que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Con estos horarios comprenderéis que lo último que se plantean es formar una familia. Porque a las 10 de la noche, cuando acaban de trabajar, lo único que están deseando es llegar a casa para descansar un rato y poder continuar con su jornada laboral. Y han salido de su tierra, de Perú, precisamente con esa flexibilidad geográfica para intentar buscar una vida mejor para ellas y para sus familias de origen. Fijaros las condiciones en las que viven. Hemos hablado algunas veces de estos temas, ¿no? Y ellos dicen que probablemente tengan que aguantar así un par de años más hasta que pase lo peor de la crisis, como dicen ellas. Pero fijaos qué situación. Ahí no hay posibilidad de cualquier otra cosa que no sea el trabajo. El trabajo ahí les está mediatizando toda su vida y todas las dimensiones de su vida. Familiar, personal, cultural, de posibilidad de tener una familia. Y flexibilidad horaria. En el caso que acabamos de compartir, pues ya habéis visto los horarios tan absurdos, yo diría, en algunas ocasiones. Es esa flexibilidad que contemplamos en todos los miembros de la familia que acabamos de hablar, especialmente en el caso de Ángel, que tenía una jornada de trabajo de media jornada de madrugada, media al mediodía. Flexibilidad horaria que destruye el tiempo de vida y el tiempo de vida social. No podemos tener una vida mínimamente normal en la que podamos relacionarnos con otras personas porque nuestros horarios de trabajo a veces son pues una locura. Y también flexibilidad salarial, aunque no aparece en el caso que hemos dicho, los ingresos de cada una de estas personas son variables, pues dependen de pluses, de incentivos, de objetivos logrados. Así, mientras la estructura de gastos de la familia es muy poco flexible,
alimentos, eso hay que pagarlo, la hipoteca hay que pagarla, los transportes, el gas, la electricidad, los teléfonos, los impuestos. Los ingresos sí lo son. Esta situación rompe, por tanto, la autonomía personal y familiar y también rompe la seguridad económica familiar. ¿Qué consecuencias tiene esta flexibilidad para las personas y para las familias? Pues el modelo de flexibilidad está construido sobre 3 presupuestos que reducen a la persona y a la familia en 3 dimensiones fundamentales para la vida humana. Primero, de la diversidad humana a la uniformidad de la fuerza del trabajo. Es decir, esta manera de organizar el trabajo que nos estamos dando en nuestra sociedad no mira a las personas, sino que mira la capacidad que tienen las personas de producir. No si es más alto, menos alto, si tiene un problema, tiene otro, no. ¿Cómo eres capaz de producir? Y en función de eso vamos a hablar. Es la uniformidad de la fuerza del trabajo eso. Esta manera de organizar el trabajo presupone que todos somos iguales, que todos somos homogéneos y, sin embargo, la característica principal que tenemos las personas es la diversidad. No hay 2 personas que sean iguales. Cada persona es única, original e irrepetible. Y precisamente la Declaración de los Derechos Humanos recoge que todos tienen los mismos derechos a pesar de esta diversidad que tenemos, que nadie puede ser discriminado por ser distinto. ¿Qué otra consecuencia? De la familia al individuo. Es decir, en este modelo de flexibilidad no se mira a la persona en función de la familia, sino que se mira solamente en el individuo. Tú vienes a trabajar y eres tú. Si tienes ascendientes o descendientes, a nosotros no nos interesa. Si tienes que cuidar de un padre o de una madre porque se ha puesto enfermo, búscate la vida. Si un hijo tuyo se pone enfermo o tiene un accidente o en el colegio no lo pueden atender, búscate la vida. Y os hablo de casos que me han pasado, no me estoy inventando nada. Imagino que cada uno de vosotros y vosotras podréis poner más casos de este tipo. Es decir, por tanto, el modelo de la flexibilidad funciona desde la creencia que cuando contrata fuerza de trabajo, contrata a individuos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es contratar a una familia, porque yo soy yo con mi familia. Esta situación ha permanecido oculta durante mucho tiempo porque la mujer había asumido siempre todo el trabajo oculto, doméstico, y digo trabajo, porque las mujeres cuando han trabajado toda su vida en casa han trabajado, aunque no tuvieran un empleo, es decir, aunque no se les pagara por ese trabajo, pero era un trabajo como cualquier otro trabajo. Esta situación ha permanecido, por tanto, oculta para que el varón pudiera estar dedicado solo al trabajo sin cargas familiares. La mujer era la que se ocupaba de todas esas cosas que podían surgir, o del cuidado de los mayores o del cuidado de los pequeños. Esta situación, al cambiar, cuando la mujer rompe esta situación y se incorpora a ese trabajo asalariado, el problema se manifiesta con toda su crudeza y las consecuencias podemos valorarlas en el caso siguiente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social que condenaba a una empresa a indemnizar con 30.000 euros a un trabajador que sufrió acoso moral y vejaciones cuando se reincorporó al trabajo, tras un permiso por adoptar a un niño. En concreto, una empresa de artes gráficas en la que trabajaba le denegó sin motivos un pequeño cambio de horario solicitado por el empleado para cuidar al niño que tenía de 3 años. Al incorporarse al trabajo, la empresa modificó el horario del empleado, que pasó de ser de 9 a 2 y de 4 a 7. El trabajador solicitó incorporarse 1 hora antes para poder salir también 1 hora antes, pero la empresa se lo denegó. No solo eso, sino que el empresario obligó al trabajador a entregar a diario un justificante de todas las tareas que hacía en la empresa hora a hora, lo que no debían de hacer el resto de las personas que trabajaban allí. También le prohibió a él hablar por teléfono móvil particular en el horario laboral y le encargó tareas de fotocopias y de descarga de camiones cuando su función era la de diseñador. Aunque esta situación la padecen casi siempre las mujeres, lo que se penaliza no es ser mujer, lo que se penaliza en este caso es ser familia, lo que se penaliza es tener cargas familiares. Yo es que esa frase no la soporto, cargas familiares. Para mí la familia no es una carga. Por ello, cuando el papel de madre lo asume el hombre, como en el caso que acabamos de comentar, la sanción es la misma que si fuera para una mujer. Y sin ir más lejos, mi cuñada tiene 28 años, está embarazada de 5 meses. Se acaban de enterar
de que está embarazada. Y en la empresa donde trabaja le habían dicho hace 2 semanas, antes de que se enteraran de que estaba embarazada, que le iban a hacer el contrato ya indefinido, aunque eso de indefinido en estos tiempos tampoco es que sea garantía de nada. Pero parece ser que se han enterado de que está embarazada y, según le ha dicho la jefa de personal, no le van a hacer ese contrato indefinido, porque ella no avisó de que estaba embarazada. Cuando, vamos, es un derecho que atenta contra la dignidad de la mujer, que por el derecho de quedarse embarazada ahora se estén planteando no renovarle ese contrato. Fijaos cómo condiciona la vida. Por tanto, estas son consecuencias que tienen esa flexibilidad de cerrar una fábrica o una empresa, un negocio cuando hay beneficios, no contratar a una persona cuando se ha enterado la persona que está al cargo de que está embarazada. Son consecuencias terribles para la persona y para la familia. Se quedan ahora mismo mi cuñada y mi cuñado pendientes de un hilo, sin saber si van a poder salir adelante. Y que la única solución que habrá probablemente la solidaridad familiar. Entre nosotros, entre sus padres, iremos apoyándoles hasta que salgan de esa situación. Por tanto, en esta situación el tiempo ya no es tiempo de vida. El tiempo solo cuenta si es tiempo que produce. El modelo de la flexibilidad considera que la vida humana se compone de un solo tiempo, que es el productivo. Vales si produces, vales si consumes. Tanto tienes, tanto vales. Pues no, nosotros decimos que así no debe ser. Tanto eres, tanto vales. En el modelo de la flexibilidad impuesta, las relaciones entre la persona, la familia y la sociedad son difíciles y complejas. La persona y la familia, por tanto, se quedan subordinadas al trabajo. Si no hay trabajo, estamos, por tanto, vendidos. Y ante esta situación que hemos visto de la persona, la sociedad, la familia, el Estado y la política, y luego las consecuencias que tiene todo eso para nuestras vidas, vamos a dar un paso más. Vamos a ver qué juicio humano vamos a hacer sobre esta situación, porque la familia, por mucho que se empeñe, no es una unidad de producción y de consumo. Vamos a hacer un juicio humano en el que vemos que el modelo de sociedad que se nos presenta, la felicidad consiste en poder consumir lo que se desee, lo que acabamos de decir, tanto tienes, tanto vales. El modelo de flexibilidad, por tanto, ha roto la estructura de los tiempos, la relación que debe existir entre persona, familia y sociedad. ¿Qué consecuencias? Pues lo que apuntábamos al principio, muchas patologías están relacionadas con las dificultades que tienen las familias para vivir. Os hablaba de los casos de situaciones que yo conozco personalmente de chavales que si sus padres tuvieran un trabajo, aunque fuera precario, cualquier tipo de trabajo por mínimo que fuera, probablemente sus hijos no estarían en un centro de menores. Pero el problema es que no tienen para comer literalmente. Y a pesar de que hay instituciones que les apoyan, no pueden dar unas condiciones de vida mínimas y dignas a esos niños. Y en ese juicio humano vemos rápidamente un pequeño barómetro de la familia. ¿Cómo se sitúan las familias ante la crisis de enero de este año? Fijaos, dice, ante esta crisis económica y de empleo, ¿qué han decidido las familias? La mayoría ha decidido posponer gastos, pues me compraré el coche nuevo cuando pueda, o una televisión nueva, o haré las reformas cuando pueda. Reducir los gastos en las comidas o cenas fuera de casa. Ya no podemos tener tanta vida social, porque no hay dinero para poder hacerlo. Vamos a dejar de viajar o de tener alguna salida en vacaciones. Vamos a buscar ingresos para llegar a fin de mes. ¿Y cómo percibimos o cómo se percibe la situación? Pues la mayoría de personas califican la situación económica actual pues como muy mala, ¿no? El 88%, como veis ahí, mala, y un 11% regular. ¿Y cómo cree usted que será la situación económica dentro de un año? Pues alguien dice, un 22%, veis ahí, que dice que algo mejor, un 34% igual y un 31,9% peor. Por tanto, voy a pasar esto y vamos a pasar directamente al juicio cuestionante. Ante esta situación de crisis, ante esta situación en la que vemos que se está despersonalizando a las personas,
el juicio cristiano que hacemos, ¿cuál es? Pues la familia es el ámbito de humanización y personalización. La familia es el lugar de humanización y es la primera sociedad. La célula vital, decía Apostólica Patrocitatem, documento del Concilio Vaticano II, del que este año estamos celebrando su 50 aniversario. La célula vital de la sociedad es esa primera sociedad. Es el lugar de conversión, es el lugar de evangelización, es el lugar de compromiso social. La sociedad y el Estado deben estar, como hemos dicho antes, al servicio de la familia y en función de ella. Por tanto, desde una perspectiva cristiana, el trabajo tiene que subordinarse a la persona, porque es un bien para la persona. Y debe subordinarse a la familia el trabajo, porque es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, que es un derecho natural. En la familia es donde recibimos las primeras nociones sobre la verdad y el bien. Aprendemos qué quiere decir amar y ser amado, y qué quiere decir en concreto ser persona. La comunidad familiar nace de la comunión de las personas. La comunidad, en cambio, supera el tú y el yo y apunta hacia un nosotros. La familia es comunidad de personas y la primera sociedad humana. Como decía, célula primera y vital de la sociedad. Por tanto, la familia es un espacio donde el Evangelio es transmitido y donde éste se irradia. El lugar para evangelizar es la familia, el primer lugar, porque posee energías formidables que son capaces de sacarnos del anonimato. ¿Quién nos llama por nuestro nombre? ¿Quién nos reconoce enseguida? Nuestra gente, nuestra familia. También la familia nos posibilita que nos mantengamos con dignidad y nos enriquece y nos inserta en el tejido social con sentido. Cuando yo llevaba a Joel al cole, este año ya de los mayores, pues es insertarlo en el tejido social, insertarlo en el sistema educativo. Es decir, y él está seguro y está tranquilo porque son sus papás quienes les llevan al cole. Y es la manera en la que ellos poco a poco van insertándose en ese tejido social. Por tanto, el Estado y la política deben estar al servicio de la familia. El reconocimiento por parte de las instituciones de la prioridad de la familia sobre cualquier otra comunidad y sobre el mismo Estado comporta superar las concepciones individualistas y asumir la dimensión familiar con perspectiva cultural y política, irrenunciable en la consideración de las personas. Fijaos bien, San Ambrosio decía que cada trabajador es la mano de Cristo que continúa creando y haciendo el bien. El trabajo es un cauce de comunicación, de comunión social, y es un medio de contemplación y de oración. Y por eso en este librito se nos hace tanto hincapié. Este librito es el librito donde están las catequesis preparatorias para ese encuentro mundial de las familias. La familia, el trabajo y la fiesta. Los capítulos 5, 6 y 7, que son 3 catequesis, nos hacen precisamente caer en la cuenta de la importancia de cómo el trabajo tiene que estar al servicio de la persona y de cómo el trabajo necesariamente necesita el complemento del descanso, de la fiesta, que es lo que nos vienen a recordar nuestros obispos. Es decir, nosotros necesitamos, por tanto, vivir una vida que sea digna, y para eso el trabajo tiene que tener el lugar que tiene que tener, pero no el que nos está imponiendo este modelo de sociedad de producción y de consumo. Y ahí, bueno, para cuando tengáis un rato, ahí tenéis una carta apostólica de Juan Pablo II que es la Dies Domini, el Día del Señor, que nos habla precisamente del sentido del descanso y del sentido de la fiesta. El mandamiento del descanso sabático constituye un baluarte contra el sometimiento humano al trabajo voluntario y impuesto y contra cualquier forma de explotación. El capital, por tanto, debe subordinarse al trabajo. El trabajador es la causa de todo el proceso y el capital es solo un instrumento al servicio de las necesidades humanas. ¡Ojo! Nuestras instituciones, todas, políticas, económicas, sociales, tienen que estar al servicio de las necesidades de las personas, no de la economía, no del beneficio empresarial, sino al servicio de las necesidades de las personas. Eso supone un cambio, por tanto, de modelo. Nuestra sociedad no está así organizada. Y cuando el estado de bienestar ha intentado responder a las necesidades de las personas, hemos visto cómo se está retrocediendo otra vez porque hay
poderes, hay entidades que quieren decir que el dinero está por encima de las personas. No, perdonen. Como cristianos, desde toda la doctrina social de la Iglesia decimos que todas las instituciones tienen que estar al servicio de las necesidades humanas. Desde el propio Evangelio. ¿Qué hacía Jesús de Nazaret? Servir a las necesidades de las personas. Y eso fuera contra quien fuera. Por último, el trabajo es una condición para hacer posible la fundación de una familia, ya que ésta exige medios para subsistir que la persona adquiere normalmente mediante el trabajo. En el compendio de doctrina social de la Iglesia se nos dice: ofrézcase además a los trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades propias y su persona en el ejercicio mismo del trabajo, debiendo gozar todos de un reposo y de un ocio suficiente para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Y ahora yo voy con este texto y se lo digo a Jennifer y a Beatriz, mis vecinas peruanas, y me dirán: qué bonito es eso, ¿no? Pero yo tengo que subsistir y necesito trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Qué hacemos? Pues lo que desde la OAP proponemos es luchar por alcanzar esos nuevos derechos. Esos derechos que se han ido retrocediendo, esos derechos sociales que eran para todo el mundo, estaba claro que tenían que estar ahí y que hoy se están poniendo en duda. ¿Veis? Este folletito es una carta europea que ha realizado el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa, al que la OAS pertenece, y ya estamos en la última parte de este pequeño compartir, que es el actuar. También hay unas cuantas ejemplares de esta Carta Europea para las Familias, en donde vienen recogidos precisamente esos derechos que hay que seguir exigiendo desde la doctrina social de la Iglesia y desde el Evangelio a cualquier entidad. Y son derechos familiares de las personas y, por otro lado, derechos sociales de las familias. Nos detenemos brevemente. Esta reflexión se hizo en uno de los encuentros que se tiene a nivel europeo del Seminario de Trabajadores Cristianos de Europa, y en este seminario se hizo una valoración de las realidades de los distintos países europeos por parte de los movimientos cristianos, y ahí se constató que había una flexibilidad y una precariedad creciente del trabajo, un paro cada vez más extensivo, que hacen frágiles a las familias. Una organización del trabajo que obstaculiza la vida personal. Cada vez existe menos tiempo para estar juntos, porque hay trabajos en domingos, hay horarios irregulares. Una disminución o a veces una desaparición de los derechos sociales que penaliza principalmente a las familias trabajadoras. Y un pensamiento dominante, individualista y consumista que nos hace creer que estas situaciones son naturales y que no se pueden cambiar. Y yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Que pensemos que esto es algo natural que no se puede cambiar. Si nos pica ese virus, apañados vamos. Porque entraremos en una dinámica de conformismo. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues ahí los veis. Los derechos familiares de las personas. Derecho a ser madre y padre, los dos. Derecho a formar y mantener y desarrollar una familia. Ahora vuelvo a deciros, acordaros de Jennifer y Beatriz, las dos chicas peruanas. Tienen derecho a formar, a mantener y a desarrollar una familia. Derecho a cuidar de las personas mayores cuando les haga falta. Derecho a educar a los hijos y a las hijas, cada uno desde su conciencia. Derecho a cultivar las relaciones de pareja. Derecho a una jornada de trabajo compatible con la vida laboral y familiar, la conciliación entre el trabajo y la familia. Derecho a desarrollar la propia vocación, a tener un compromiso político, sindical, social, cristiano. Derecho a no sufrir ningún tipo de penalización por causa del ejercicio de estos derechos. Y derecho a recibir la ayuda necesaria que garantiza el ejercicio de los derechos familiares de las personas. Y los derechos sociales de las familias. Derecho a que la organización del trabajo respete la vida familiar. Derecho a un trabajo digno, que no haya flexibilidad, que tengamos lo suficiente para subsistir. Y todavía esto nos resulta más escandaloso cuando nos enteramos de las cifras de los sueldos que algunas personas cobran y decimos: Dios mío de mi vida, ¿cómo puede ser que tengamos el salario mínimo interprofesional casi el más bajo de Europa con 600 euros
y que luego, sin embargo, veamos que hay personas que están cobrando millones de euros al año. Yo digo, ¿en qué se lo gastarán? Bueno, yo no sé, igual si lo tengo me lo gastaré. Pero millones de euros al año, ¿una persona? Pues eso es una injusticia, totalmente. Y ante eso tenemos que decir que tenemos que seguir reivindicando derechos sociales, un salario justo para poder mantener a mi familia, derecho a una red de prestaciones que garantice la vivienda, la educación, la salud, el paro, la invalidez, la jubilación. Son unos mínimos, pero tenemos que ponernos de nuevo encima de la mesa porque están amenazando con que se van a recortar todos estos. Y para acabar, consejos vendo que para mí no tengo. ¿Qué hacemos o qué intentamos hacer desde la OAC para que este actuar también lo podamos hacer bien entre nosotros? Pues os voy a decir 4 cositas muy rápidas y con esto acabo. El Fondo de Solidaridad Internacional, los sectores, unos testimonios y los medios de difusión. Rápidamente, mirad. El Fondo de Solidaridad Internacional es un fondo que los militantes de la OAC, bueno, antes no lo hemos dicho, pero nosotros somos un movimiento en la Iglesia que somos asamblearios. Queremos decir que quien determina o cómo determinamos por dónde tenemos que seguir caminando, con las 3 patas de la espiritualidad, la formación y el compromiso, somos los militantes junto con los conciliarios y junto en las asambleas, que son los órganos donde decidimos. Bueno, y además de eso somos autogestionarios, es decir, funcionamos con lo que aportamos nosotros con cuotas para que podamos seguir haciendo estos materiales de difusión y podamos, como en mi caso, tener a personas liberadas al servicio del movimiento. Es decir, una de las funciones de las 6 personas que estamos ahora mismo en la comisión permanente es acompañar la vida de las diócesis, dar a conocer lo que estamos haciendo, elaborar materiales de reflexión y difusión, etcétera, etcétera. No voy a aburriros. Entre algunas de esas cosas que decimos que consideramos que tenemos que seguir haciendo es ese Fondo de Solidaridad Internacional que garantiza que haya proyectos formativos para los movimientos de trabajadores cristianos de los países del sur. Que esas personas también puedan saber y ser conscientes de lo que es el Evangelio, de lo que es la doctrina social de la Iglesia y cómo eso puede iluminar sus vidas. Y este año, pues cumplimos 20 años de que empezamos con ese compromiso. Este año financiamos 15 proyectos en varios lugares del mundo para movimientos de trabajadores cristianos, para que puedan seguir formándose y que puedan seguir capacitándose y que puedan salir adelante desde esas consignas de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio. Y nos organizamos también a la hora de dónde tenemos que estar los militantes, es decir, cuál es nuestro compromiso. Pues hemos decidido que lo vamos a hacer desde sectores. Y uno de los sectores precisamente... A ver, ¿qué son los sectores? Pues son situaciones de empobrecimiento e injusticia del mundo obrero y del trabajo, donde constatamos que hay una mayor precariedad. Nosotros en la OAC hemos decidido que hay 5 sectores donde tenemos que estar. La situación de las personas inmigrantes, las mujeres que todavía siguen sufriendo la lacra de ese machismo que está encubierto, pero que sigue afectando a muchas mujeres hoy en día. Otra, que es las situaciones que se dan del sector de paro, flexibilidad, y otra que es la precariedad. Y la quinta es precisamente la familia. Uno de nuestros sectores es reflexionar y actuar desde las familias y desde la educación y las dificultades que tienen las familias para desarrollar esa función educativa que sea evangelizadora y que facilite la vida con dignidad de sus miembros. ¿Qué queremos, por tanto, desde el sector de la familia? Poner de manifiesto, difundir, implicar a otros y denunciar y generar conciencia en las familias de que su realidad familiar y la pérdida de su función educativa están causadas por el sistema que tenemos de producción y consumo y cómo somos capaces de decir que esa realidad se puede transformar. Y os leo un pequeño testimonio y ya vamos acabando. Es un hecho de una pareja de militantes, una familia de 5 miembros, los padres y 3 hijos, que trabajan en la enseñanza los 2. Como nuestro lugar de trabajo está alejado de nuestra residencia, para ir al trabajo al principio íbamos en coche y moto, respectivamente. Esto nos suponía prisas con los horarios,
no poder hacer ejercicio, agobios de querer abarcarlo todo, la casa, los hijos, el trabajo, consumo de carburantes y contaminación. Y por eso, pensándolo, vimos que la bicicleta nos podía ayudar, ya que era más práctica y ágil y no hay problema de aparcarla. Disfrutábamos de pasear con ella, nos permite ir al trabajo y de paso hacer ejercicio, no nos agobiaba, no contaminábamos y no consumíamos carburantes, solo fuerza física. Por estas razones decidimos ir en bicicleta los dos y llevamos así 20 años. Nuestros hijos también lo vieron y el mayor se desplaza a todos los sitios en bicicleta. Hemos visto muchas ventajas. Nos relaja, ayuda a llegar al trabajo sin agobio, disfrutamos viendo el paisaje que en el coche no puedes ver, no contaminamos, no consumimos, podemos colaborar en asociaciones de ciclistas que trabajan por unas condiciones viales más favorables. Este podría ser un ejemplo concreto, un hecho de no consumo, una alternativa al sistema de producción y consumo que nos van metiendo. No me voy a... Hay más, pero como ya os decía que estará en el folleto, acabo ahora sí con lo que en la OAC son nuestros medios de difusión y desde donde intentamos que lo que yo acabo de decir ahora, que no es una reflexión mía, sino de la OAC, se pueda comunicar a más personas. Hacemos algunos folletitos, como ese de aquí arriba que veis, en el que planteamos qué hacer con las pensiones. Tenemos una revista que se llama Noticias Obreras, que precisamente la revista de este mes de febrero es Familia, Trabajo y Fiesta, en la que podéis ver una pequeña separata, y porque también hemos traído bastantes revistas, por si las queríais, en las que planteamos toda esta reflexión a la luz de lo que es el Encuentro Mundial de las Familias de Milán de Mayo. El Tú, que es un periódico también, que también habla de la familia, el trabajo y el descanso este mes de febrero. Una editorial de Ediciones OAC, que ahí tenéis el último libro que hemos editado, que es Contra la crisis, otra economía y otro modo de vivir, de Juan Torres, que es un economista sevillano. Y lo que os decía, arriba el Fondo de Solidaridad. Y también tenemos una página web en donde todas estas reflexiones pues las vamos volcando en este mundo que ahora también es necesario, este mundo digital, y en el Twitter y Facebook, porque esto ya, vamos, si no estás ahí parece que no estás. Pues desde estos medios de difusión intentamos que este mensaje de que tenemos que poner toda la sociedad al servicio de las necesidades humanas y no de la economía, pues estos son los medios que aquí os hemos presentado. Pues nada más, acabo con una pequeña cita de Benedicto XVI que nos dice que en la difícil situación que estamos viviendo asistimos a una crisis del trabajo y de la economía acompañada de una crisis de las familias. Los conflictos de pareja, los conflictos generacionales, los conflictos entre tiempo familiar y tiempo laboral, la crisis del empleo, crean una compleja situación de malestar que influye en la misma vida social. Todo esto que yo he dicho lo decía ya nuestro primer militante, que es Guillermo Rovirasa, en el año 63. La persona que trabaja en lo suyo, en aquello que le da satisfacción y que le interesa, que pone en juego sus actitudes y que constituye para él verdadero gozo y un placer, ofrece un contraste brutal con la persona que trabaja exclusivamente para ganarse la vida. Que lo mismo le da un trabajo que otro. El caso es sacar el máximo provecho con el mínimo esfuerzo. Decía Rovirasa que la primera es una persona libre y que la segunda es una persona condenada a trabajos forzados bajo el látigo del hambre. Y ahora sí que acabo con un texto que nuestros hermanos de la OAC de Valladolid hacían ahora con motivo de la conmemoración de la Sagrada Familia a final de diciembre, en el que nos recordaban que hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad, a la Iglesia y a las diferentes administraciones públicas, para que se pongan todos los medios necesarios. ¿Para qué? Para proteger a las familias, especialmente a las afectadas por la crisis, de modo que se garanticen sus derechos sociales básicos, la protección social, la vivienda, la sanidad, la educación, y que se creen las condiciones que permitan un trabajo decente y digno que favorezca el desarrollo de todos y cada uno de los miembros de la familia y de la misma vida familiar. Para ello, consideramos necesario cultivar una cultura de la solidaridad que supere todas las formas de individualismo y egoísmo existentes y que fomente la búsqueda del bien común y la justa distribución de los bienes en nuestra sociedad para construir una única familia, la familia humana.